¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en una edición más de Cabildex Live, este 15 de junio con un invitado muy interesante, a quien hemos llamado a conversar en estos conversatorios que hemos inaugurado la semana pasada con el tema del Foro de Sao Paulo. Hoy queremos aprovechar esta noche de lunes 15 de junio para hablar del populismo autoritario y cómo la sociedad civil organizada puede convertirse en un freno para esta amenaza democrática. Nuestro invitado esta noche es el maestro Leonardo García Camarena. Él es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y una maestría en Desarrollo Organizacional y Humano por la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara. Ha sido fundador y director de dos instituciones académicas y catedrático en varias materias. Destaca su trayectoria en cargos públicos como diputado local, diputado federal, presidente municipal en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y algunos espacios ocupados en la función pública como subsecretario de Educación en Jalisco, oficial mayor del Congreso del Estado, comisionado para el desarrollo político de la Secretaría de Gobernación y coordinador general de concertación social en el gobierno del Estado de Jalisco, así como subsecretario de Asuntos del Interior en el mismo gobierno estatal. Sus actividades profesionales: ha sido gerente de medios de comunicación de la Coparmex Nacional y gerente de Relaciones Públicas de la Universidad de Los Altos. Es director del Instituto México Alteño y actualmente presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia y vicepresidente del Frente Nacional por la Familia. Es un gusto, Leonardo, tenerte esta noche en esta edición de Cabilders Live. Entonces es un espacio de diálogo, es un espacio donde queremos conversar sobre temas que son de interés para todos los líderes que trabajamos en la Agenda Vida, Familia y Libertades. Y bienvenido, esta es tu casa. Gracias Paco, Emanuel y amigos todos que están siguiendo esta transmisión. Pues es un honor para mí haber sido invitado, primero a este espacio y dos, con este tema, porque efectivamente si hiciéramos aquella aplicación de la proporcionalidad, diríamos que a menor participación ciudadana, la tentación y la conversión de un gobernante en un modelo dictatorial o totalitario es casi automática. Y a la inversa, a una mayor participación ciudadana, a un mayor involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones, el autoritario, por muy autoritario que éste sea, no le va a quedar de otra más que andarse con cuidado. Así es que enhorabuena por el tema, pues a las órdenes. Buenas noches una vez más. Gracias, Leonardo. Pues como ya dijo Paco, para nosotros es una gran oportunidad de charlar contigo este tema que a todos nos interesa. Y lo primero que habría que decir es que todas las personas que nos ven, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer, por favor, comentarlo por escrito en el mismo Facebook para poder abordarlo en un momento más con nuestro expositor. Leonardo, lo primero que quisiera preguntarte, y considerando que muchos de los que hoy nos ven, pues realmente son jóvenes, es gente que no le ha tocado vivir una parte importante de la historia antes de esa transición democrática que se vivió en el año 2000 de manera particular. Y yo te quiero preguntar si México siempre ha sido un país con libertades políticas y democráticas, es decir, hemos tenido ya un México donde estas libertades sean respetadas, en qué momentos podríamos encontrar algunos riesgos de totalitarismo, cómo lo superó justamente nuestro país, nuestra historia, y qué nos puedes platicar un poco de ello para tener este punto de partida. Gracias, Emanuel. Si lo pudiéramos poner en 3 frases, y ahí podría agregar algunas anécdotas, serían las siguientes. La primera: el régimen de libertades y el régimen de oportunidades o de participación democrática en nuestro país es reciente. Antes de la revuelta del 68, el esquema del viejo sistema político mexicano, pues era un esquema similar al del presidente que hoy tenemos,
en donde solamente los de un grupo llamado Familia Revolucionaria, donde estaban todos los grupos de ese sistema, son los que tenían margen de libertad, derecho a participar, a opinar, a desarrollar, a construirse. Cuando alguien más se quería salir del huacal, pues eran comunes las desapariciones en aquella época, los exilios en otra época, en su momento, ¿por qué no? También las ejecuciones, porque no era prudente que ganara ese alcalde, ese diputado, ese gobernador, o lo que fue casi una costumbre en el país hasta pasados los 80, 85, que era el famoso robo de las urnas o la manipulación descarada del proceso electoral. Este criterio de libertades y de participación democrática, decía, es reciente. Segundo, no es hasta cuando el sistema político mexicano entiende que la sociedad ha cambiado, que México ha cambiado, que las visiones de la realidad se han multiplicado, es decir, veníamos de unas generaciones en donde el máximo promedio de estudio era tercero de primaria, pasamos a sexto de primaria, y esta modificación provoca que haya más oportunidades de crecimiento y desarrollo y proyectos de vida personales para continuar con la secundaria, la preparatoria, la universidad, y eso obliga a que una gran masa, un gran volumen de la población mexicana, pues empiece a enterarse por su propio pie, a conocer lo que en realidad estaba haciendo el viejo sistema, aunque aún antes de los 80s, el control del sistema político fuera de medios de comunicación, fuera de espacios de participación. Hubo que arrancarle al sistema político mexicano las famosas plurinominales para los partidos que luego se convirtieron en mecanismos de cooptación. Hubo que arrancarle al sistema político mexicano un órgano electoral independiente al viejo sistema político mexicano, porque antes dependía directamente del secretario de Gobernación, hasta llegar a lo que hoy tenemos, el INE, y que si no hacemos algo, a este gobernante se le va a ocurrir regresar a la época de los 70s, en donde las decisiones electorales eran decisiones del presidente de la República. Tercero, lamentablemente estas libertades, estas visiones democráticas no han tenido una buena recepción en el gran volumen de los ciudadanos. En los últimos 20 años el nivel de participación ciudadana no ha rebasado entre el 5, el 7, según algunos investigadores, el 8% nacional, sino más que de ese 5, 7 u 8%, más del 90% es asuntos de clubes deportivos, es asuntos de cualquier otra índole de la naturaleza, o participación en la iglesia, porque va a misa, porque participa en un grupo apostólico. Pero cuando hablas de participación ciudadana para resolver los problemas de la polis, de la ciudad, de la sociedad, este porcentaje no ha rebasado el 1.5% real de los mexicanos, y lamentablemente esto te dice que cuando no hay una participación ciudadana organizada, clara, contundente, pues pueden llegar gobernantes con el perfil del que hoy tenemos en la federación, y no pocos en los estados, que piensan que pueden cambiar a diestra y siniestra toda una cosmovisión, toda una estructura, todo un modelo construido no por gratuidad del gobierno en turno, sacado, arrebatado por el esfuerzo de los ciudadanos. Y pongo dos anécdotas. La primera anécdota, a pesar de que yo era militante del PAN, todavía adherente en esa época, 1991, por mi padre, que fue participante del PDM y sinarquista toda la vida, al igual que mi suegro, me invitaron a encargarme del área de comunicación. Recién había terminado yo la carrera un mes después. El área de comunicación del Partido Demócrata Mexicano, con Víctor Atilano Gómez, amigo de la familia. Leonardo, ahí aprovecho para detenerme. Sí. Tú iniciaste tus andanzas en estos temas justamente desde una oposición que era verdaderamente difícil, que fue la oposición que iniciaron aquellos campesinos de la zona del Bajío del país, del Movimiento Nacional Sinarquista, que concluyeron en un proyecto político, pero esa
fue una oposición frontal y contundente a un sistema político de esta familia revolucionaria que nos comentas, que verdaderamente implicaba retos a familias enteras para salvaguardar o cuando menos buscar que se alcanzara el respeto a las vías democráticas en este país. Y una de las cosas que yo he identificado es que los jóvenes no conocen, es más, ni se imaginan la posibilidad de que un gobierno impidiera a un ciudadano ir a ejercer su derecho al voto. Y una serie de situaciones que pasaban, contra las que mucha gente ha venido dando una larga batalla, y que el desconocimiento y siquiera la posibilidad o la credibilidad que los jóvenes tengan en que estas cosas sucedían, hoy es muy baja. Es decir, los jóvenes creen que el sistema, que el viejo régimen es del 2000 para acá, ¿no? Es importante tu reflexión, Paco, y a eso iban mis 3 anécdotas. Ahorita que me platicaste, que comentabas el tema de era una participación férrea, directa contra el sistema, incluso arriesgando el pellejo, arriesgando la vida, me viene a la mente, yo era maestro, bueno, siempre he dado clases desde que tenía 15 años de edad, pero era maestro cuando ya era alcalde por primera vez Chacho, Rigoberto González Martínez, papá, aquí en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Estoy transmitiendo con ustedes aquí desde mi casa, que es su casa. Y en aquella ocasión pasaron incidentes como este. Un grupo de forajidos con armas cortas y largas llegaban a un negocio. Bueno, primero mandaban a alguien cuasi formal a decir, oiga, pues somos una empresa de seguridad, venimos a brindarles seguridad. Y cuando el empresario o el comerciante mediano o grande o pequeño les decía no necesito, al día siguiente amanecía su negocio destruido, vandalizado, como si las marchas estas de la Sheinbaum en la Ciudad de México y algunos locos visitantes de Jalisco les hubieran dado chance de hacer con esa tienda lo que quisieran. Pero al día siguiente se presentaba el mismo personaje a las 10 de la mañana y le decía, ¿verdad que sí necesita seguridad? Bueno, fueron tantos los casos que Chacho nos convocó a varios líderes en aquella época, bueno, a varios líderes y a mí como maestro de primaria de la Juan Escutia, hoy Instituto Juan Villalpando, pues para hablar de una estrategia, para exigirle a la Procuraduría General de la República, sede de Tepatitlán, que por favor pusiera orden con ese nivel de inseguridad. Bueno, para que nos demos cuenta cuál es el nivel de libertades y el nivel de participación. El solo hecho que un alcalde en aquella época se animara a contradecir a la Procuraduría, hablaba de un gobernante que sí le preocupaba a su pueblo y que sí tenía ganas de hacer cumplir el Estado de Derecho y que tenía pantalones a pesar de que fuera la Procuraduría. Yo dije, ojalá y la gente despierte, pero no aspiro, no creo que esto vaya a pasar. Tuvimos 2 reuniones y a la tercera se dijo, convocamos a la Procuraduría General de la República, sede Jalisco, a un diálogo, a una reunión aquí en el auditorio municipal y queremos platicar. Y ándale que el subprocurador dijo, voy, les tomo la palabra. Nomás que el subprocurador pensó que era la reunión con los mismos líderes que Chacho había invitado. Hicimos volantes, invitamos a medio mundo, bueno, lo hizo el ayuntamiento, pero ayudamos varios, y ándale que la procesión de presidencia al auditorio por toda la San Martín se llenó. Apenas cabíamos en el auditorio, y cuando dijo el subsecretario, a ver si es cierto que se animan, es interpretación mía, aquí traigo 2 mesas de ministerios públicos para que cualquiera que quiera hacer declaraciones, venga y aquí lo haga. Mi percepción en aquella época es, está amenazando a la gente para que no se suba y no dé su declaración. Pues cuál haciendo su sorpresa, que la fila fue todo el auditorio y 2 cuadras afuera del auditorio, de gente para denunciar. El caso más dramático es de un amigo nuestro de la Acción Católica en aquella época, Miguel Ángel Centeno, que dijo, todavía sigue trabajando en Bimbo, oiga, pues tal día, tales horas, fui asaltado por una persona más o menos como ustedes de estatura, más o menos con la barba y bigote como el suyo.
con una chamarra igualita a la suya, un fajo piteado como el suyo. ¡Era usted! No, no, no. En ese momento, el subprocurador canceló la reunión y dijo: le ofrezco una disculpa al pueblo de Tepatitlán, esta procuraduría retira sus oficinas de Tepatitlán hasta que cambiemos el comportamiento de estos policías. Le teníamos que arrebatar al sistema político la oportunidad siquiera de levantar una denuncia porque un sinvergüenza, con placa o sin ella, con pistola o sin ella, se sentía con el derecho de quitarle los bienes, el fruto de su trabajo, el patrimonio, a un padre de familia que lo único que quería era trabajar bien para llevar algo de comer a su casa. Primera anécdota. Segunda, la anécdota que pasó con Gutiérrez Barrios, él era el dueño de lo que hoy conocemos como el INE. Él era el jefe y el que lo dirigía en las mesas, o sea, el director impuesto por él, era Emilio Chayfet-Chemor, de infeliz memoria. Yo caí ahí porque acepté por petición de mi papá: ayúdales, pero papá, yo soy del PAN, por favor ayúdales, necesitan a alguien en comunicación. Pues al año yo ya estaba representando al PDM en el IFE, en aquel entonces, aquel órgano electoral, y llega el día de la elección, nos encontramos boletas tiradas en varios distritos de varias partes del país, enrolladas con liga, votadas por el PDM, y varias paquetes de credenciales de elector también tiradas en los botes de la basura. La instrucción del presidente había sido: nomás quiero 3 partidos, todos los demás quítenles el registro. Le demostramos al secretario de Gobernación en una cita, no voy a entrar todo el show para poder conseguir la cita, que también tiene su historia, pero nos dio la cita. La elección fue un domingo y el siguiente domingo se calificaba la elección ahí mismo en el IFE. Nos dio la cita el jueves y su primera respuesta fue: se les olvidó quién era el dueño del changar. O sea, era una farsa el espacio de la participación ciudadana. Si los ciudadanos no nos organizábamos en aquella época, era imposible lograr, ya no digamos la transición, por lo menos la alternancia. Bueno, Tepatitlán fue ejemplo junto con otros municipios en el país de por lo menos lograr la alternancia en aquella época durante 5 ocasiones, aunque el sistema no quisiera. Tercera y última anécdota. Por diversos motivos me invitan a ser candidato a diputado local del PAN de mayoría por el 7º distrito, aquella ocasión cabecera en Yagualica. Y Yagualica pues era una entidad a la usanza de la película La Ley de Herodes o a la usanza del viejo sistema político mexicano. Para no ser el cuento largo, pues llegamos con 5, máximo 8 gentes a la plaza. Nos subimos al kiosco, instalamos nuestras bocinas, una lonita ahí pequeñita, pobre la campaña, y pues empezamos a tomar el micrófono y llega la policía con el arma larga diciendo: se tienen que bajar de aquí, ustedes no tienen permiso. Ah, caray, ¿cómo que no tenemos permiso? Es un acto político, estamos en campaña. Sí, pero aquí no se estila, aquí no hay permiso, si usted no tiene permiso el alcalde. Ah, no, ¿y en qué ley lo dice? Mire, hágale como quiera, pero usted no puede hacer su mitin hoy. Ah, ¿de veras? Nos bajamos del kiosco, agarramos un bote de los tambos de basura, lo embrocamos, me puse arriba del bote de la basura, de estos tambos más o menos grandes, y con el megáfono le dijimos a la gente que estaba escondida en los pilares de los arcos de Yagualica, en la parroquia, en la tiendita, en la cantina, porque afuera nomás estábamos nosotros. Y les dijimos: la ley nos asiste con el derecho a la participación política, a la libertad de expresión, para venir a hacer un acto político partidista, porque además soy candidato y hay un partido formalmente reconocido. El presidente piensa que este pueblo es de su propiedad y que por lo tanto la ley es él. Así es que, como hoy es sábado, corran la voz y díganle que mañana aquí nos vamos a ver con el presidente, a ver si es cierto que él tiene la razón, le asiste el derecho, y por lo tanto, en este municipio, los ciudadanos somos un cero a la izquierda y no tenemos derecho ni a opinar ni a decir absolutamente nada. Díganle a toda la gente en las rancherías que se va a poner bueno mañana, los policías y el alcalde, o el alcalde con sus guaruras, y nosotros, ciudadanos libres, que queremos hablar de una alternativa diferente a este priismo trasnochado, bla, bla, bla. Pues se corrió como reguero de pólvora,
Al día siguiente la plaza estaba a reventar, ¿sí? Muchos por el morbo de a ver si los van a dejar hablar y otros, pues a ver si este se anima y otros para ver si el alcalde hacía imponer su ley y pues sucedió lo que todo el mundo se está imaginando. El alcalde no se apareció, la policía se quedó en la presidencia y a partir de ese momento, Yagualica empezó un proceso de transformación, de despertar. Dicho de otra manera, a tu pregunta, Paco, Emanuel, que bien enmarcabas en el arranque, y tú te fuiste un poquito más atrás en la historia, Paco, amigos que nos están viendo, había que arrancarle al sistema político cualquier derecho a la libertad o cualquier derecho a la democracia. Yo platico de 3 anécdotas que viví en carne propia en 3 momentos y circunstancias diferentes. Hay muchas más para platicar, pero que reflejan la respuesta a esta pregunta. No, no, no. Lo que el presidente actual quiere es regresarnos a ese modelo en donde para pedir permiso, para opinar, para decir, para organizarse, para participar, hay que pedirle permiso al gobernante en turno, aunque la ley nos asista en el derecho, en la Constitución, en instituciones como en este caso el INE. Y si no hacemos algo pronto, entre todos los ciudadanos, con todos los actores, no sería nada raro que el día de mañana en nuestro país el único que pueda opinar sea aquel que le diga qué bien va usted, señor presidente, qué buena es la cuarta transformación, excelente el modelo de gobierno de Morena, aunque esas frases no tengan absolutamente nada que ver con la realidad que ustedes y nosotros estamos viendo cada día en nuestra casa, en nuestra cuadra, a la vuelta de la esquina o en todo el país, en la nación entera. Bien, Leo, me parece muy importante cómo puntualizas con hechos concretos, con anécdotas, cuál es el estilo de un sistema autoritario. Desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hemos visto algunas características fundamentales. Y hay una en particular que me preocupa y que fue justamente casi el inicio de la administración, como se refería a la sociedad civil organizada, como entes que no representan los intereses sociales, que eran acomodados a lo que él llamaba en su momento la mafia del poder y que no tenían una razón de existir. Y esto luego se repitió, o más bien se concretó al momento de quitar de los programas de gobierno cualquier cosa que tuviera que ver con sociedad civil organizada. Posteriormente vimos también cómo se ha referido a los empresarios, cómo se ha referido a los partidos de oposición. Ante esta realidad, ¿qué podemos hacer como sociedad civil organizada frente a un gobierno que empieza a dar muestras o rasgos importantes de autoritarismo tal cual se vivió y superó el país hace ya muchos años? Yo me puse a escribir un texto que está esperando patrocinio para publicarse y que tiene que ver con otro tema en la cancha educativa. Pero el último capítulo tiene que ver con un resumen interpretado a nuestro país de un autor, Snyder. El nombre del libro lleva por título, permíteme nada más, aquí tengo mi acordeón en la computadora, Timothy Snyder sobre la tiranía. Lo que hace Timothy Snyder, escritor norteamericano en estas 150 páginas, pues es sacar las lecciones que nos dejaron las dictaduras y los totalitarismos del siglo XX, en particular el nazismo y el comunismo. Y él oferta 20. Yo quisiera repasar las primeras 5 y con ello dar pie a la pregunta que tú acabas de hacer, Emanuel, de cómo hacer para que un gobernante deje este lenguaje que solo polariza, divide, etiqueta. De hecho, en la CONAPRED debiera estar lleno de denuncias contra el presidente y algunos de sus colaboradores principales por no cesar este discurso de odio, esta persecución mediática en las mañaneras y cuantas veces se le presenta la oportunidad,
para denostar, descalificar, prácticamente reducir a la nada a todo aquel que no opine como lo quiere su modelo, como lo quiere su gobierno. Y Timothy Snyder dice que la primera lección que tenemos que aprender es no ofrecernos por anticipado. ¿Qué significa eso? Si la gente en el modelo nazifascista o en el modelo estalinista hubiera tenido cautela con estos cantos de sirenas que Hitler o Stalin les daban a sus países, a Alemania y a Rusia, seguramente el gobierno en turno hubiera minorado sus medidas absolutistas dictatoriales porque veía que no había eco en la sociedad. Es decir, porque no había, perdónenme la expresión alteña, una bola de ofrecidos para decir, ¿cómo le ayudo para ver si su transformación es de a de veras? Hoy por la mañana tuvimos un diálogo con un colectivo de más de 60 organizaciones del campo que estuvieron en un acuerdo con Morena y con el presidente en un estado de la República para que hubiera estos apoyos al campo, y después de un año y cacho tocan la puerta con Misión Rescate México y dicen, es que este señor no entiende, no solamente nos dejó sin progresa, o sin prospera, o no solamente nos dejó sin las clínicas populares, no solamente nos dejó sin estos espacios para atender a nuestros hijos en el campo de manera rural, guardias infantiles rurales, etcétera, etcétera, sino que ni siquiera los programas del campo, Sembrando Vida, Jóvenes con Futuro, nos llegan a estos sectores, solamente les llega el de la tercera edad. Y cuando me dice, ¿sabes qué? O cuando nos dicen en esta mesa hoy en la mañana, el problema, Leonardo, es que ustedes hablan de que faltan camas en los hospitales o de que no hay lo suficiente gel antibacterial o que no hay los suficientes respiradores. Ahí me gustaría que mi gente por lo menos tuviera una clínica con paracetamol, porque la cantidad de gente que se está muriendo en el campo no la está registrando este gobierno. De ese tamaño son las consecuencias cuando un gobernante en turno denosta, desacredita, descalifica y pulveriza cualquier espíritu ciudadano, cualquier espíritu de participación, cualquier espíritu de sociedad civil organizada. Ojo, no quiere decir que Peña Nieto o los gobiernos del PAN amaran demasiado la sociedad civil organizada. En muchos casos fuimos testigos y a veces protagonistas que lo tuvimos que arrebatar, pero por lo menos no la cancelaron, por lo menos abrieron cauce, por lo menos se sentaron en la mesa y buscaron la manera de crecer. Este gobierno piensa que si no es de su sector de la población el que esté en la mesa, y a veces ni siquiera ellos, porque ya empiezan a haber manifestaciones que no los está tomando en cuenta, todos los demás, en su lógica, o nos acatamos o desaparecemos del mapa. Bueno, los escenarios que había en la época de Hitler, del nazismo, del nacionalsocialismo alemán, o en la época de Stalin, incluso con sus purgas y sus racias, cuando yo empecé a leer este libro de Timothy Snyder, me cayó el 20 y dije, pues por supuesto, tenemos que poner manos a la obra en estas 20 acciones que ahorita decía. Comparto estas primeras 5 de su libro. La primera, no te ofrezcas por anticipado. Porque cuando te ofreces por anticipado, el gobernante con vocación populista, autoritaria o dictatorial piensa que no va a haber resistencia y por lo tanto la siguiente va a venir con una rayita o 2 rayitas o 3 rayitas más, como en el caso educativo lo intentaron hacer en Puebla, dado que hace un año pues nadie reaccionó, bueno, fuimos muy pocos los que reaccionamos con la Ley General de Educación nueva, que es la misma copia que está llevándose a los estados y pocos estados se han animado a hacerle adecuaciones. ¿Por qué? Porque en su momento medio mundo dijo, hay que darle oportunidad, al cabo tiene buen corazón, es un hombre de buenas intenciones, y hubo quien se ofreció a que tuviera viabilidad la 4T. No nos ofrezcamos por anticipado, seamos cautos y veamos si realmente lo que está haciendo le está haciendo un gran bien a México, o como ya lo detectamos en Misión Rescate México, lo que está haciendo nos obliga a despertar y organizarnos para decir,
hay que rescatar a México de un gobernante con estas medidas o de un modelo de gobierno con estas medidas. Segundo, dice Timothy Snyder, adopta una institución, conócela y defiéndela, porque la segunda tentación del gobernante, después de cachar incautos ofrecidos, es desaparecer las instituciones. Y no solamente se desaparecen por decreto, se pueden desaparecer modificando sus normas, se puede desaparecer cambiando los personajes que las dirigen, aunque no sea su tiempo, o se pueden desaparecer quitándoles presupuesto, haciéndolas que mueran por inanición. Y la cantidad de instituciones que lleva ya este gobierno, pues nos lleva a que las que faltan, pues nos sobran dedos de una mano para decir cuántas están libres de la tentación, pero ya están en el cadalso a punto de ponerles la guillotina para que desaparezcan. Ojalá. Tercer paso. Sí, perdón. Sí, ojalá y no rompa la dinámica de estos 5 puntos a los que está avanzando. Pero hay que decir que si algo conseguimos en el proceso de transición, estos 18 años a partir de la alternancia del 2000, fue el crear instituciones autónomas, que si bien es cierto, no se logró una transformación radical del sistema político, estas instituciones autónomas le dieron una cara distinta a la forma en que se ejercía el poder en este país, y que estas instituciones no existían antes de esta alternancia, no tenían la autonomía, no tenían la fuerza, y hoy es curioso cómo el presidente López Obrador, entre sus primeras acciones, sus primeros propósitos y sus discursos de todos los días, es decir, el relato que todos los días impone desde las mañaneras, es el desprecio por estas instituciones. Aquel grito desesperado cuando se nombró presidente legítimo de al diablo las instituciones en el 2006, pues lo hace realidad todos los días. Verdaderamente está convencido que las instituciones democráticas le estorban al sistema político mexicano y está empeñado en esa ruta. Por eso este punto que señalas de defender las instituciones es fundamental. E insisto en lo que decía al principio, los jóvenes no se han dado cuenta que esto que hoy está amenazado no era mejor, no es un producto del viejo régimen, sino es la construcción de unos ciudadanos que trataran de apuntalar una vida democrática a partir de estos organismos autónomos que hoy el proyecto del presidente los quiere ver desaparecidos como en el tiempo del PRI, ¿no? Es cierto, Paco y Manuel, amigos, que las instituciones autónomas no eran perfectas, pues como toda obra humana, son perfectibles y se pueden ir desarrollando en el camino. Probablemente a muchos nos escandalizó o nos sigue escandalizando los salarios de los integrantes, por ejemplo, de consejeros de instituciones de esta naturaleza. Pero eso se pudo haber arreglado en el camino. No, el tema de fondo parte de unos criterios previos que consolidan la participación ciudadana. Uno de estos criterios dice así: tienes que crear la norma, la ley, la reglamentación de tal forma que no importando el gobernante que llegue a cumplir esa responsabilidad, con que haga lo que dice la norma, nos va a salir bueno. Porque eso de vamos escogiendo a Pedro o a Francisco, a ver si nos sale bueno, eso no sirve de nada. La bonomía no tiene nada que ver con el ejercicio de gobierno. Claro, entre más mala sea la persona, más perverso hará el uso de la norma, menos cumplimiento del derecho y más abuso de su autoridad. Pero esto no tiene por qué estar dependiendo de si la persona es buena o mala. La norma debe ser tan claro que aunque no sea bueno, o aunque sea malo, o aunque sea medio bueno el que llegue, con que cumpla lo que dice la norma, hará un buen papel. Los asuntos morales corresponden a la conciencia, los asuntos morales corresponden a los credos religiosos, los asuntos del derecho deben obligar al gobernante a cumplir lo que dice esa ley en concreto. Y un segundo criterio que nos debe llevar a los ciudadanos a decir, me tengo que fijar muy bien en las instituciones, en las normas que se vayan creando desde nuestra participación hacia el futuro o las que podamos ir enderezando en el presente, el día de hoy, tienen que ver con la mejor manera de garantizar que una buena norma preserve las andanadas, los pleitos, las politiquerías, las batallas coyunturales o electorales, es que no dependan del Estado,
que tengan plena autonomía, que tengan presupuesto propio, normatividad propia, etcétera, etcétera, para que si gana Pedro, Juan o Francisco, eso valga gorro, porque el bien que están haciendo es tan bueno, es de tal magnitud, que más vale no embarrarlo con asuntos de colores, con asuntos de coyuntura, con asuntos de venganzas, etcétera, etcétera. Para eso deben ser las instituciones autónomas. Lamentablemente, la narrativa del presidente fue: todos los males que tú sufres es por todos los que han estado antes y todo lo que han creado y han dejado de crear. Por lo tanto, te invito a que votes no por mí, votes por todo eso que aquellos no te dieron, para que me des chance de yo irlo construyendo. Y le importó un comino si en un discurso dijo en su momento: al día siguiente vamos a tener las ametralladoras convertidas en arados, y hoy es día en que la cantidad de muertos, lamentablemente, por todos los rincones del país, pues ahí se andan dando a ver quién mata más, si el coronavirus, el COVID o el crimen organizado, porque no hay un Estado de Derecho, no hay esta responsabilidad del gobernante para decir: yo me comprometí con este pueblo, lo menos que debo de hacer es estar a la altura de las necesidades y demandas de este pueblo. Decía que la segunda era defiende las instituciones. La tercera, cuidado con aquellos que sueñan con un estado de partido único. Híjole, cada vez que escucho yo a ciertos voceros del nuevo gobierno, en las mañaneras y en otros momentos, y muchos de los que nos están viendo, Paco, Emanuel, no nos dejarán mentir, y ustedes dos también, pareciera que la narrativa fuera: el único partido que debe existir aquí es el de los pobres, las únicas instituciones que deben de existir aquí son las de los pobres, a los únicos que se les debe de atender son a los pobres. Y nadie está discutiendo eso. De hecho, la regla dice: cuando un proceso es inadecuado, financiero, económico, de salud, educativo o lo que quieras, a quien más le va a pegar es al que menos tiene, al que menos sabe o al que menos puede. Lamentablemente, las mediciones, las acciones del actual gobierno, si no le ponemos con un mensaje contundente un ya basta, un hasta aquí, a quienes más va a afectar es a los que ellos se llenan la boca de palabras para defender, que es a los pobres. Por eso, cuidado con un estado de partido único, o de líder único, o de narrativa única, o de forma de pensar única, o de forma de educar única, etcétera, etcétera. Cuarta, dice Snyder: si con estas 4 no te es suficiente, bueno, te voy a invitar a algo más personal. Por lo menos que en tu fuero interno personal, de tu familia, de tu lugar de trabajo, de los hijos, de donde van tus hijos a la escuela, o de tu comunidad o barrio, por favor, asume tu responsabilidad y no seas copartícipe de un modelo populista, dictatorial, autoritario. Dicho de otra manera, oye, no porque tengas dinero, pues te pongas a repartir a diestra y siniestra, porque lo que tienes que provocar son condiciones para que las personas obtengan el dinero que necesitan para cumplir su sueño, su proyecto de vida, o por lo menos el sueño de sus hijos, no para estar limosneando cada mes o cada 2 meses un dinerito que no cae mal, pero que no nos va a sacar de la miseria, no nos va a sacar de la pobreza, y lo único que va a provocar es mantener o multiplicar, como ya nos está pasando con la pandemia, al mayor número de pobres posibles, porque como ya lo han dicho otros populistas, el día que el pobre deja de ser pobre, deja de votar por nosotros. Por eso nuestra misión debe ser que no despierten, que no se superen, que no se eduquen, que no crezcan, que no se transformen. Y termino con la quinta, aunque sean 20. Y esta me encanta porque si cada uno de las organizaciones en aquella época del nacionalsocialismo, no me consta que las hubiera en el estalinismo ruso, pero la historia sí decreta que sí había una vertebración de la sociedad, había cuerpos intermedios, universidades, empresas, etcétera. En la Alemania antes de Hitler, dice Timothy Snyder, la quinta lección es: recuerda asumir tu ética profesional en cada decisión de tu existencia.
Y él dice, porque si los doctores hubieran asumido su ética profesional como grupo colegiado o cada quien en lo individual, ninguno se hubiera atrevido a cometer tales atrocidades que el Estado, el gobernante, el dictador en turno, le fue marcando como pauta de gobierno. Si los abogados hubieran cumplido su ética profesional, jamás hubieran permitido que un solo alemán o no hubiera sido metido en campo de concentración o al paredón o a la muerte paulatina sin un juicio justo, con notificación, abogado, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, si los profesionales, los académicos, los líderes de la Alemania nazi hubieran cumplido lo que su propio código de ética profesional les mandaba, seguramente los desmanes del nacionalsocialismo hubieran sido mucho menos que los que fueron al final de la historia, y lo mismo del estalinismo, del chavismo, del castrismo, y esperemos que no sean del obradorismo o del morenismo o del cuarto transformismo. A mí me encantaron las 20 lecciones porque en todas hay una constante. Tenemos que hacer que los ciudadanos tomen nota, se involucren a participar y de manera organizada eviten en la medida de lo posible que un país se vaya a cualquier modelo populista o no, capitalista o no, dictatorial o autoritario, y recupere su identidad, sus valores, la vivencia de sus tradiciones, el desarrollo de sus instituciones, pero no porque lo marca una ley, sino porque hay una convicción personal de un gran número de mexicanos que luego al llevarlo a la práctica, logran que se modifique la ley, el plan, el programa, el presupuesto, la institución, en suma, la forma de gobernar. El proceso de ese capítulo, para mí, redactado, lo hice jugando con la ideología de género, que es una dictadura tal cual, pero también con la 4T. El borrador estaba terminado el año pasado, todavía no encontramos patrocinador, pero bueno, ya las condiciones están provocando que más actores despierten y en su momento pues lo daremos a conocer para que el que no quiera conocer la ideología de género, pero sí le preocupa el futuro del país, se vaya al último capítulo y diga, pues aquí hay 20 acciones muy concretas que sí las puedo yo hacer en mi casa, en mi cuadra, en mi barrio, en mi grupo apostólico o en mi grupo de asociación civil chiquitito, medianito o del tamaño que sea, y juntos todos, de una manera consciente, paulatina, pero siempre avanzando, lograr detener este populismo autoritario que tiene una marca clarísima y no recuperar glorias del pasado, empezar a construir el México que necesitamos del presente, del mañana y del futuro. Sin la participación ciudadana, ese México no va a ser posible. Sin la participación ciudadana, el paso de un gobierno populista autoritario está lamentablemente a la vuelta de la esquina. Tiene apagado el micrófono, Manuel. Déjale aviso. Perdón, Leo. Con razón, yo nomás veía que se movía el bigote y la barba. En el punto 4 abordabas algo muy interesante y que tiene que ver con esta inquietud de Gabriel Enríquez. ¿Qué se puede hacer con la gente que está recibiendo dinero de la 4T y que antes no tenían nada? ¿Cómo convencerlos? ¿Qué le puede decir a Gabriela que nos da esta pregunta? Me tocó en Hidalgo, a nombre del Frente, ir a dar una conferencia a una parroquia de un municipio pequeñito, una parroquia modesta, y que la gente que asistió, pues, clase media baja. Y yo quise hacer un ejercicio de diálogo y créanmelo, me costó mucho trabajo. Claro, al ser hombres y mujeres de fe, entendiendo la buena intención de la reflexión de mi parte, y decían, pues sí tienes razón, si corremos a los que pueden invertir, mañana el presidente se va a quedar sin el ahorro presente, pero también sin el impuesto futuro. Matar la columna vertebral de la productividad de una nación es asesinar una nación. Y este gobierno actual no lo quiere entender.
a quien ya recibe un apoyo o a quien está moralmente, emocionalmente, cegadamente convencido, no perdamos tiempo. No perdamos tiempo, ¿sí? Hagámoslo con aquel que aún recibiendo tiene todavía esta disponibilidad de decir, ¿y será este el único camino? ¿Es cierto que no hay otra alternativa? ¿Es cierto que se deben de cerrar las universidades o crear universidades patito? ¿O se debe de espantar las inversiones? ¿O se deben de crear inversiones patito? ¿O se deben? ¿Es cierto? Realmente hay una gran cantidad de alternativas. Claro, cuando el gobernante quiere, del color que sea, y acepta en la mesa todas las voces posibles y con ellas construye una agenda mínima de consenso, hay posibilidades de llegar a buen puerto. Nosotros, tanto en el Frente Nacional por la Familia, en la propia Unión Nacional de Padre de Familia, en Misión Rescate México, la discusión de la narrativa cada día nos lleva a una conclusión. Mejor propongámosle cómo puede ser el México que queremos construir y no estemos denostando al presidente o a sus personeros, porque lo único que vamos a provocar es que estos 300 comités que ya tiene Morena o los 3,000 que en su meta tiene trazados y que todo mundo coincide, se volverán igual que los que creó Castro en Cuba o Chávez en Venezuela o algunos otros actores en otras latitudes del planeta, por ejemplo, Podemos o las gentes de la izquierda radical y moderada, socialista comunista española, por decir algunos, pues cada vez que hay un golpe personalizado con el presidente, lo único que vamos a provocar es una sobrereacción de estos actores y un espantarse de los ciudadanos sanos que dicen, no me gusta el México que estoy viendo. Hay algunos actores, Gabriela, que entienden un mensaje como esta naturaleza. Papá, mamá, tienes 2, 3, 4, 5 hijos, perfecto. Y todos los días tú les das algo a tus hijos para la escuela o para el domingo, como decimos acá en Los Altos, para su domingo, para que gaste. Nomás que tu papá dejó de trabajar. Bueno, pero le dieron su finiquito y le sigue dando. Oye, pero es que ya se le acabó el finiquito y no ha tenido el otro trabajo. Bueno, pero tiene ahorros y le sigue dando. Oye, pero ya se le acabaron los ahorros. Bueno, pero tiene algunos bienes, muebles o inmuebles y los puede vender. Sí, pero si no está produciendo lo que se está consumiendo, va a llegar un momento que va a haber un colapso en la familia. Y cuando hay un colapso, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque en el momento en que se cerró esa puerta, ese papá, esa mamá, debió de haber buscado otras alternativas mientras se acababa el finiquito, el ahorro o algunos bienes patrimoniales que tuvo que vender, porque en el momento en que te acabas el finiquito, los impuestos, te acabas el ahorro, las nuevas inversiones, ya no tienes para vender bienes, muebles o inmuebles, ya no hubo inversión, la planta productiva se quebró, ya no vas a tener de dónde agarrar para seguirle repartiendo a tus hijos, aunque quieras. Bueno, yo me he encontrado con muchos padres de familia, amas de casa, incluso con abuelos, muy necesitados, con un sentido común de maravilla, que dicen, pues si yo fuera gobernante haría lo mismo. Mientras voy repartiendo, estoy buscando de dónde voy a ir construyendo para que nunca me falte ese venerito para dar. No más que el actual gobierno no entiende esa lógica y se le olvida que en materia de generación de riqueza, el Estado casi siempre es como la famosa fábula o anécdota del rey Midas, no más que invertida. Claro. Por lo menos el rey Midas lo que tocaba lo convertía en oro y otros podrían beneficiarse de esa riqueza. El problema es que hay algunos que lo que tocan lo vuelven lo peor, lo vuelven polvo y el polvo no se puede vender. No es sencillo. Las decisiones que estamos tomando en diferentes mesas es cuando de ellos hay la pregunta, platícales en su tono, en sus zapatos, en su circunstancia. Cuando de ellos no hay la pregunta, mejor ve con el resto de los otros 100 o 90 millones de mexicanos y platícales que no es el pleito con este presidente de la República. El tema, lo que queremos es rescatar este país
antes de que ya no tengamos absolutamente nada que rescatar. Es cierto, nos van a decir, bueno, Cuba todavía existe. Sí, pero tú ves las fotos de la Cuba antes de Castro y ves las fotos, incluso de la gente más pobre y necesitada de Cuba, y ves las fotos de Cuba después de Castro, o de Venezuela, o de cualquier otra entidad donde un modelo de esta naturaleza se ha vuelto realidad, y todo el mundo dice, ¿qué tengo que hacer para evitar que en mi país eso suceda? Porque al final de la noche, al final de la historia, al final de esos procesos políticos, quien sigue pagando el pato y cada vez con menos alimento, con menos escuela y con menos bienes, son los pobres que modelos de esta naturaleza dicen defender, pero sus metodologías lo único que están provocando es regresar al modelo de los 70s, del famoso paternalismo y asistencialismo de Estado, en donde lo único que puede pasar es aquello que el Estado te permite, o el Estado te regala, o el Estado te otorga. Y yo creo que México ya vivió en carne propia esos escenarios, ya entendió el mensaje de que gobernantes de cualquier color también se pueden echar a perder, y es el momento de que empecemos a construir un México diferente a partir de la suma de ciudadanos, organizaciones, liderazgos, etcétera, y que debe de mandar un mensaje contundente el próximo 2021. Así es. Leo, hay dos puntos torales que me gustaría que pudieras profundizar casi en esta última parte del programa. La primera tiene que ver con que efectivamente el presidente López Obrador llega con una alta legitimidad en el voto, conserva la mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, y también en la mayoría de los congresos. Es decir, fue una propuesta que a los mexicanos les gustó y lo votaron. Ante esta realidad también hay que decir que ha habido decisiones que no han gustado y que esto le ha perdido popularidad y le ha perdido aceptación ciudadana de manera acelerada. Es decir, va perdiendo pronto esa popularidad con la cual llegó, ¿no? Y hay mucha gente que comienza a inconformarse. Tampoco es cierto que es únicamente sectores sociales específicos o que tenga que ver con algunas áreas en particular. Es decir, gente de a pie, lo vimos en algunas de las marchas que acaban de ser este fin de semana, gente con bicicletas. Es decir, cada vez hay mayor inconformidad. Pero nos hemos encontrado con dos cosas del ciudadano de a pie. La primera es, ¿por qué los que tienen un modelo diferente a este autoritarismo no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no logran generar una propuesta en común que sí nos identifique? ¿Por qué hay tanta diversidad de iniciativas y tan poca coincidencia en objetivos? Y finalmente, ¿por qué esta visión de si podemos cambiar las cosas antes del 2021 o el 2021 es la fecha decisiva? Hay muchos mexicanos que han entendido que este no es el país que quieren, que no es un modelo contra, sino que es una propuesta a favor de un México con determinadas características, pero también hay que decir que hay desánimo, que a veces inclusive hay desesperanza, otras veces hay miedo, ¿no? ¿Y qué le puedes decir a estos ciudadanos para que puedan ver una alternativa real para poder llevar a México al puerto que queremos llegar? Déjame usar la narrativa de la Ley General de Educación en 3 momentos para explicar mi justificación o mi respuesta. Primera actitud de la Unión Nacional de Padres de Familia: es un nuevo gobernante que ganó con una mayoría indiscutible y por lo tanto ofrece un modelo de gobierno diferente. Entonces, pues viene una nueva Ley General de Educación, una reforma al artículo 3º, pues ayudémosle al presidente a que le vaya bien, porque si le va bien al presidente, le va bien al país. Primer narrativa de la Unión Nacional de Padres de Familia. Llega la reforma al artículo 3º y luego las leyes secundarias
de la educación de los maestros y de el Instituto de Mejora Educativa que sustituyó al INE. Y entonces dijimos, oye, pues sí tienes derecho a imponer tu modelo, pero ese modelo no nos gusta porque puede haber A, B, C, D, E, pero yo quiero que te vaya bien, presidente. Tercer momento, cuando llega la aplicación de las leyes secundarias, voy a poner solamente 2 ejemplos. Uno, en Monterrey llega una circular a todas las escuelas particulares el pasado fin de semana para prohibir que vuelva a haber cualquier otra clase en línea a partir de ese momento en ninguna escuela del estado. Oye, pero si las particulares y algunas otras públicas han ofrecido desde hace más de 50, 60 años cursos de verano, actividades extraescolares, talleres escolares, campos de diversión, campamentos, prohibido. Oye, pero ¿dónde dice la ley? Ah, bueno, es que como hay un artículo en la ley estatal, en las famosas leyes estatales homologadas o en las leyes vigentes que dicen que todas las instituciones educativas, particulares y públicas, pertenecen al sistema educativo nacional y por lo tanto deben pedir autorización, allá leyeron que de ahora en adelante nadie, ni las particulares, pueden tener actividades extraescolares en verano, cuando lo llevan haciendo, o lo llevamos haciendo muchos años, algunos que hemos trabajado en escuelas particulares. Bueno, el mismo oficio, calcadito, lo acaban de dar esta semana en Oaxaca. Y si no nos ponemos truchas, todos los padres de familia, para decir, ya no me interesa que le vaya bien a este presidente, en este secretario, porque si le va bien a él, le va a ir mal al país, le va a ir mal a la educación, como ya le fue mal al 20%, cerca de entre 5 y 6 millones de niños de preescolar, primaria y secundaria durante la pandemia, que dicho por el propio secretario Esteban Moctezuma hace 15 días, en un viernes en la mañanera, él reconoció que solo el 20% de los maestros de básica no pudieron contactarse ni con los papás ni con sus hijos de su propio salón escolar. O sea, y el derecho a los pobres a educar y aprender se lo pasaron por el arco del triunfo. 6 millones de niños de preescolar, primaria y secundaria que no sabemos si sus papás tuvieron chance, ganas, energía, voluntad o lo que gusten y manden para abrir el libro de texto. Olvídense de meterse en línea porque no tienen internet. A ver, llevamos un año, 6 meses. Tuvieron 8 meses, 6 meses de transición. No pudieron haber pactado un instálame ahora y te lo pago después para que estos niños sí tuvieran derecho a aprender y los maestros pudieran haberlos contactado. Lamentablemente no. Y como ese ejemplo de educación pudiéramos llenar horas y horas para decir, yo en la Unión antes decía que le vaya bien al presidente, porque si le va bien al presidente, le va bien al país. Hoy estamos convencidos, ojalá y no le vaya bien al presidente, porque cada vez que toma una decisión este gobierno, espero que sea con buena intención, porque el otro escenario no me gusta. Me da mucha angustia y me da mucho coraje y me da mucho temor que sea por perversidad, es decir, con plena conciencia. Hoy tenemos que decir, ya no es suficiente rezar por él y pedir que le vaya bien. Hoy tendremos que, a la voz de ya, ponernos a trabajar para cambiar, o por lo menos para mandarle un mensaje contundente, si es que no lo podemos cambiar, para decirle, presidente, así no. O construyes con la sociedad, o nuevo gobierno, construyes con la ciudadanía, o nosotros vamos a tomar decisiones de otra naturaleza. Hay quien dice, derroquémoslo. No está esa figura en el sistema político mexicano. Bueno, adelantemos la elección de la revocación de mandato. Ya está legislado que es en el 2022. De todos modos, hagamos un referéndum. Esa medida jurídica no procede. Nosotros en Misión Rescate México nos quitamos el sombrero. Aplaudimos y reconocemos a todos aquellos que en otras plataformas, en otras organizaciones, están pidiendo la destitución del presidente, la revocación de mandato y todo para el próximo mes o los próximos 3 meses. Excelente, porque el despertar ciudadano es sano,
porque necesitamos que cada vez menos mexicanos dejen de ser ofrecidos al nuevo modelo de gobierno y de una manera crítica, defendiendo las instituciones, aplicando su ética profesional y las otras formas que ofrece Timothy Snyder en este libro tan pequeñito de 150 páginas, empiecen a decir, híjole, pues sí nos dijo que iba a defender a los pobres, pero si hacemos la lista de cuántos pobres y cuántos ricos han muerto por COVID, la balanza la van perdiendo los pobres. Pues entonces algo está mal. No me voy a pelear con el presidente ni con el gobierno, pero sí quiero construir una alternativa diferente. Es cierto, bien lo decías, Emanuel, y seguramente varios en el chat lo pusieron con sus mensajes. Es imposible ponernos de acuerdo, o cada quien quiere su propia versión, porque todo el mundo prefiere ser cabeza de ratón que cola de león, o dicho de otra manera, prefiero ser el presidente de mi movimentito a ser cola de un movimentote. Bueno, criterios. A la participación ciudadana, a la generación de una plataforma mínima, hay que acercarse de la misma manera en que se acerca uno a la verdad científica, a la verdad religiosa, a la verdad. Y todos los del CONACYT que hoy están, lo que le sigue del hartazgo, hay una palabra popular muy buena, pero no es prudente decirla aquí, pero todo el mundo la va a entender, que son expertos en investigaciones científicas, habrá algunos charlatanes o algunos sinvergüenzas, y hay que ponerlos en su lugar, pero la gran mayoría son expertos en investigaciones incapaces de manipular una variable, porque manipular una variable para que diga lo que yo quería que dijera es manipular la verdad de la ciencia, y eso es un acto de soberbia. Dicen los expertos que para acercarnos a la verdad, el primer requisito es la humildad. ¿Para qué? Para estar abierto a lo que la realidad me refleje, aunque no coincida con mi visión, mis postulados, mis criterios, mis sueños, mis proyectos. La realidad. Bueno, pues a la participación ciudadana también hay que acercarse con humildad. Yo los vengo a invitar a que se sumen conmigo. No. Humildad. Mejor invitémonos a construir juntos una alternativa en la que estemos de acuerdo la gran mayoría, es imposible todos, y en función de esa alternativa construyamos las propuestas, las líneas de acción, la agenda de trabajo. Pues para construir una plataforma mínima también se requiere humildad. La suma, perdón por ponernos como referencia, no es con el ánimo de pretensión, sino si le sirve a otras organizaciones o a otros ciudadanos para hacer esa autorreflexión. Aquí está este pobrísimo y chafa ejemplo de la Unión Nacional de Padres de Familia, institución legendaria. Cumplimos 103 años de lucha por la libertad de educación, por el derecho de educación, por todo lo que tiene que ver con el derecho de los padres para con nuestros hijos desde hace 103 años, y lo cumplimos el 27 de abril pasado. Alguien podría decir, no, pues sí, ustedes tienen todo el derecho de abanderar el tema de la libertad de educación y nadie se los puede quitar, y el que se sume tiene que construir con ustedes. Bueno, con todo y eso nos acercamos a Misión Rescate México, no pidiendo una mesa de educación, aunque en la comisión de propuesta hay una mesa de educación, sino diciendo lo que está a punto de pasarle al país es más grave que una agenda particular de mi movimiento, de mi organización o de mi proyecto personal. Es tan grave que yo no voy a renunciar ni a mis principios, valores o proyectos o mis luchas o a las luchas de la Unión durante 103 años, pero las vamos a hacer a un ladito. Hay otras mesas donde seguiremos esa lucha, pero en esta de Misión Rescate México queremos poner nuestro granito de arena para, uno, construir una plataforma mínima básica, una plataforma común que ataque los graves problemas de salud, de seguridad, de empleo, de educación, de democracia, son las 5 básicas. 2, construyamos una plataforma donde la base social, la participación ciudadana, sea un referente extraordinario, no solo de redes sociales. Nos interesa ese 20% de familias que no tienen ni siquiera luz, Chihuahua, y que no entienden de celulares, que si no les llega el folletito, la hojita o quien se los platique en una narrativa oral, jamás vamos a llegar a ellos. Bueno, una gran base ciudadana. Y tercero,
que se ponga a prueba como un reto personal por el bien de este país el próximo 2021. No sabemos cómo nos vaya a ir, pero las señales que estamos viendo, entre ellos el video de los 9 gobernadores de Acción Nacional, o el video de otros actores que lo suben y dicen, aquí pongo mi granito de arena, como el de Gerardo Priego de Tabasco, o la suma de estas 60 organizaciones o 40 organizaciones campesinas, o las que sean que dicen, nos gusta su forma de pensar, aquí está la propuesta nuestra, pero queremos construirla con Misión Rescate México, para que el día de mañana también nos sentemos con los partidos políticos, con los gobernantes en turno de los 3 niveles de gobierno y con las mesas de propuesta nacional, estatales, distritales y municipales, y con las mesas de nodos y redes, es decir, de movilización territorial, nacional, estatales, municipales y distritales, distritales y municipales, podamos abrir un abanico de muchísimas, miles y miles y cientos de miles de redes ciudadanas que a su estilo, a su alcance, como dice Timothy Snyder en la 4ª propuesta, asume tu responsabilidad, entendiendo lo que está en juego, pongan su granito de arena. En este lapso de un año o menos de un año, y el 2021, sin importar quién encabece en ese distrito en concreto, o en el caso de los ayuntamientos, o en el caso de otras elecciones, las que son aparte de la federal, pongamos nuestro granito de arena con un solo objetivo. Tenemos que mandarle un mensaje muy fuerte al nuevo gobierno, al actual gobierno, que así no, que estamos de acuerdo que ganaron a la buena, que ganaron con un amplísimo margen, que por cierto cada vez les va quedando más corto, pero pues el voto pagado a la vieja usanza del priismo más rancio de los 70s está renaciendo con el nuevo modelo de gobierno. Sabemos que ese voto va a ser muy difícil que lo podamos mover, pero si todos en un acto de humildad ponemos nuestro granito de arena para esta plataforma común, para esta gran base ciudadana y para esta incidencia en el 2021, seguramente el mensaje puede ser algo más que un solo mensaje y se pueda convertir en 5, 10, 15, 20, 50 o más distritos donde la mayoría absoluta de Morena desapareció, y entonces el mensaje al nuevo gobierno es: tienes que construir para todos los mexicanos, con todos los mexicanos. Eso es lo que venimos apostando en Misión Rescate México, y ojalá quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, también pongan su granito de arena en esta o en cualquier otra de las alternativas, que al fin de cuentas nuestra Comisión de Alianzas está haciendo un trabajo de primerísimo nivel, tocando puentes con experredistas, con expriistas, con expanistas, con sin partido o con partido, para decirles: oye, yo creo que lo que importa es que este 2021 el mensaje llegue fuerte a este nuevo gobierno, al gobierno actual, para que abra la puerta, le abra la cancha a los ciudadanos, a la participación ciudadana, a la sociedad civil organizada, y juntos construyamos ese México que anhelamos todos sea diferente al que hemos vivido en el pasado reciente, pero también en el pasado pasado. Leonardo, me parece que nos dejas un mensaje muy claro: es: si ganaron a la buena, no gobiernen a la mala. Y si no están gobernando bien, no lo vamos a permitir. Este es un llamado que se hace a todos los mexicanos al margen de colores. No es ningún plan oculto debajo de ningún escritorio, porque la participación ciudadana siempre es transparente, siempre es abierta y siempre es siempre genera paz, siempre promueve los valores y la identidad de un pueblo como es nuestro pueblo mexicano. Que no nos gusta este modelo que está llevando el actual gobierno, que hemos tocado la puerta en diferentes momentos y no abren una oportunidad de diálogo, y que la única forma que vamos a poder tener para cambiar la realidad que estamos viviendo es una participación activa y responsable en una democracia participativa donde cuenta la voz de todos. Creo que estas conclusiones que de alguna manera me permito tomar de este último mensaje que nos das, nos llena de esperanza y nos llena también de claridad
de qué podemos hacer de aquí al 2021. Comprometernos, participar activamente y ser promotores y agentes de cambio, agentes de bien común. Y creo que esa es la tarea, que no es menor, es buscar ese espacio, esa alternativa que hoy podamos tener para generar condiciones de participación de algo que no está funcionando. Me quedo con esto, Leonardo. No sé si nos puedas dar algún último mensaje. Tenemos también algunos comentarios, algunos saludos de la gente. Me gustaría pues, preguntarte o pedirte que nos des un mensaje final. Bueno, primero agradecerles a ustedes dos por la invitación, Paco, Emanuel, a este espacio extraordinario. Dos, agradecerle a los que se conectaron. Y tres, agradecer a los que se van a conectar después en las repeticiones. Porque abrir estos espacios también es una manera de evitar que el gobernante del color que sea termine siendo un modelo dictatorial o autoritario. Mi mensaje más bien es que mantengamos el canal abierto para ver si en otra ocasión podemos platicar de cómo va el proceso de Misión Rescate México, qué alcances están logrando las diferentes comisiones, la de comunicación, la de propuesta, la de nodos y redes en el territorio, la de alianzas, porque se puede convertir Misión Rescate México en un factor aglutinante, en un espacio de libertad, de opinión, de participación, de suma, con el único objetivo de lograr este mensaje contundente en el 2021, y si el modelo nos funciona, pues no desbaratarlo, que nos sirva para que las agendas particulares locales de los municipios, de los distritos, de los estados, también se vuelvan la agenda del país, porque cuando todo se construye como lo está haciendo este modelo de gobierno desde arriba para abajo, sin tomar en cuenta las necesidades, las demandas, las inquietudes de abajo hacia arriba, tarde o temprano eso colapsa como colapsó la salud o como está colapsando, en este caso para ese 20% de niños, la educación, y no nos gustaría que empezaran a colapsar todos los demás modelos, estructuras del gobierno, de la iniciativa privada, de la sociedad, de las iglesias, etcétera. Así es que dejar la ventana abierta y en otra ocasión pues agradecerles si me vuelven a invitar para platicar. Bueno, puede ser de cualquier otro tema, pero pongo yo en la mesa el de Misión Rescate México, digo, otro tema de su interés, no por capacidad o sapiencia de un servidor, pero cuando es conversatorio, pues es más fácil, hay menos compromiso de meter las cuatro o de equivocarse, y cuando uno se equivoca, pues también hay la extraordinaria oportunidad de recibir todo tipo de correcciones. Hay algunas que no son nada fraternas y son muérete, desaparece, hijo de tu tal por cual, pero bueno, ese es el pan nuestro de cada día, no es de ahora, desde hace, en mi caso, casi cuando yo tenía 18 años de edad hasta la fecha, y le pido a Dios que me permita mantenerme en la raya. Así es que si me vuelven a invitar y nuestros amigos y amigas que se conectaron nos vuelven a escuchar, pues capaz que podemos platicar de Misión Rescate México en un poquito más de tiempo, de cómo va este proceso, cuántas alianzas se han logrado, qué actores se han venido sumando, porque debo decirles que tenemos de chile, mole y de pozole, pero todos con una misma intención y todos con un mismo objetivo. Una vez más, mil gracias a todos. Pues que sea un compromiso, Leo. Queda formalmente cerrada esta próxima conversatorio sobre Misión Rescate México. Decirte, bueno, que te felicita Betty Loaiza, excelente tema. Los ciudadanos tenemos el deber y el derecho de velar por nuestra patria. Jaime Cedillo, felicidades Cabildex, interesante el tema, excelente invitado. Aida Rocha, excelente intervención de Leonardo García Camarena. Erika Martín, muy interesante la conferencia, felicidades. Laura Herrera, desde Monterrey, ya estamos muy despiertos los mexicanos. Blanca Marisol Velasco, rescatemos a México. Rosé Domínguez de Chihuahua. Felicidades Cabildex por poner la mesa estos temas. Leonardo, ¿cómo logramos estructurar una sociedad organizada y cómo romper tantos años con paternalismo y asistencialismo? Creo que ya respondiste un poquito en ese sentido. Laura Sari desde Guadalajara. Alma Estrada, te manda saludos, que fue testigo de algunas buenas anécdotas. Gracias Blanca Marisol. Dice, gracias Manuel y Francisco, no se cansen. Es una labor difícil la que eligieron, pero dignificante. Sabemos que somos un pueblo de dura cerviz y bien dice Leonardo. Bien dicho por Leonardo, excelente tema. Te mandan saludos desde la Unión
Nacional de Padres de Familia a nivel nacional, el Comité Nacional. Lourdes Velasco, excelente tema, por favor díganos qué debemos hacer como ciudadanos, también ya se respondió. Saludos desde Chihuahua, de la Unión de Padres de Familia. María Nieves, excelente. Francisco y Emanuel, muy interesante. Bertalicia, Rescatemos México, buenísimo. Saludos desde Chihuahua. Maite Rentería, celebro esta conferencia. Arcelia Contreras, mentira es lo único que ha hecho López Obrador. Saludos desde la Unión de Padres de Familia de Monclova. Francisco Padilla Barajas desde Tlaquepaque, muchas gracias, excelente ponencia, Leonardo. Gabriel Enríquez, ¿qué se puede? La pregunta que ya respondiste. Sí. Héctor Ociel Torres, démonos cuenta, el poder lo tiene la gente, no los gobernantes ni los políticos. María Cristina Curco, muy interesante. Un tal Alan Valadez, al presidente ya le va muy bien, a los mexicanos no, te manda a felicitar Víctor Garay Corral desde Chihuahua. Dale. José Antonio Telles Juárez, excelente, y felicidades a Cabildez que ejerce un medio de comunicación libre y responsable de gran contenido. Saludos también de Óscar Burgueño, de Elsa Galiznoa, y bueno, por ahí también Juan Pablo Mares, Arnold Jiménez te mandan saludar. Y con esto, Leonardo, pues solamente queda agradecernos. Gracias. Por ahí también alguien decía que ojalá alguien se anime a fondear tu libro. Yo les pido a todos los que nos ven que aflojen las carteras para que esto sea una realidad. Y bueno, pedirle también a Leonardo, ¿en qué redes sociales te podemos seguir, por favor, para que la gente te contacte? Dos concretas, una Leonardo UNPF, tanto en Twitter como en Facebook. Todavía no tenemos canal de YouTube. Y la otra, Leonardo García a secas. Y en el caso de Twitter, Leo García C, @Leo García. Gracias, Leo. Y con esto estaríamos despidiendo este conversatorio. Le pediría a Paco que nos anuncie cuál es la próxima. Ahí aparecen ya las redes sociales para que las anoten, sí, para que le manden mensajes. Y bueno, pedirte, Paco, que nos anuncies cuál es nuestro próximo invitado y cuál es el próximo tema. Voy. El próximo lunes tendremos como invitado nada más y nada menos que al coordinador de los diputados de Acción Nacional en el Congreso, en la Cámara de Diputados, un hombre relevante en la vida política nacional, el hombre clave de la oposición política en este país, el exgobernador, exsenador y diputado federal, el señor Juan Carlos Romero Hicks. Va a ser una entrevista muy interesante. Es un hombre que está en la línea de batalla, está al frente de un trabajo desde la oposición política en este país que todos los días da cuenta de ese compromiso en contra del populismo autoritario, y lo vamos a tener como invitado el próximo lunes, 8 de la noche, por esta misma vía. Ya compartiremos los links para que se puedan conectar, pero pues este es el invitado que tendremos la siguiente semana. Muy bien, pues gracias, Paco, gracias, Leonardo, que tengan muy buena semana, y estamos en comunicación. Hasta la próxima. Nos vemos.